Nuestras Biblias, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Romanos capítulo 14, versículo 1. Y ese es el momento en el cual los niños pueden pasar a su clase con la hermana Mónica, que tiene un material preparado para ellos. Que el Señor les bendiga también. Ellos tienen una clase especialmente preparada. Todos los niños pueden pasar. Romanos capítulo 14, versículo 1. Yo le pido así un minutito más, si tuviera la paciencia de estar de pie, y vamos a leer la palabra del Señor. Y le damos la bienvenida nuevamente en esta mañana a la Iglesia Camino de Rosell y a aquellos hermanos que a través de las redes sociales nos van a estar mirando y escuchando este mensaje en cualquier lugar del mundo. Romanos capítulo 14, versículo 1. El título del mensaje de esta mañana es Fuego Amigo. Repito. El título del mensaje de esta mañana es Fuego Amigo. Romanos 14:1, la palabra del Señor dice así: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, o otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, pero el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Me invitas a orar un minuto contigo para pedirle a Dios que nos dirija en esta mañana, que nos aquiete y que podamos escuchar su palabra en el día de hoy. Oremos, por favor. Señor, en esta mañana que hemos venido a recibir, Señor, el alimento de fe para nuestra alma, queremos pedirte que aquietes nuestro corazón, que usualmente siempre está pensando en lo que va a pasar 1 hora después, 2 horas después, en la tarde, mañana, en la semana. Y muchas veces en ese afán de estar pendiente de lo que vendrá, nos olvidamos de lo que tú nos estás dando ahora mismo, en este minuto. Aquíétanos, Señor, y abre, Señor, no solamente nuestra vista física, sino también nuestra vista y nuestro oído espiritual. Que podamos captar una enseñanza que antes no teníamos y que podamos hoy día recibir la palabra de fe que cambia y transforma nuestras vidas. Así que te pido por cada uno de los que están aquí. Yo sé que cada persona aquí en este lugar y cada persona que nos están escuchando tienen un problema, una dificultad, un caso pendiente, una aspiración. Pero te pedimos que hoy día tú puedas hablarnos y calmar ese corazón agitado que nosotros tenemos. Porque, Señor, cuando tú estás en medio de nuestros asuntos, entonces todo puede salir con bien. Así que háblame, Señor, primeramente a mí y habla también a los que nos están escuchando en esta mañana. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias por su paciencia. Era una noche tranquila en el vecindario del Bronx, en Nueva York. Era una noche tranquila de enero del año 2010. En eso, en 5 patrullas, sale un llamado a que cada uno de ellos debía ir a un asalto con un almacén que había en esas horas de la noche. Y prestamente esos 5 policías, esas 5 patrullas van al lugar de los hechos.
Efectivamente, 3 personas con un camión estaban robando mercadería de un depósito, aprovechando las horas de la noche. Se produce un tiroteo y capturan a las 3 personas que estaban haciendo este robo. Cuando todo se calmó, se dieron cuenta que en medio del tiroteo que hubo, un policía había sido lastimado. Ahora, lo interesante de esto es que ese policía había sido lastimado sin querer por otro policía más. No había sido fuego de un enemigo, había sido fuego de un compañero de trabajo. Este hecho tiene un nombre específico en el rubro policial. Este hecho se llama fuego amigo. Cuando alguien, sin querer, en una intervención le dispara a un compañero, a un amigo, a un colega, y sin tener intención ninguna, lo daña y le dispara. Ahora, quiero hablarte hoy día acerca de un fuego amigo que hay dentro de muchas comunidades de fe. Y me gustaría hablarte hoy día en este capítulo 14 del libro de Romanos de algunas verdades que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en estos tiempos de festividades de fin de año. Quería explicarte un poquito antes de tratar el tema. Esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo. Le está escribiendo a una comunidad, a una iglesia que quedaba en la ciudad de Roma. Por eso es que la carta se llama la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, esta carta se escribe 25 años después que Jesucristo resucita. Ahora, esta iglesia que se desarrolla en Roma tenía un montón de dificultades. Y entre las dificultades que tenían era que al haber crecido esta iglesia en medio de la ciudad de Roma, Roma, que era el imperio en ese tiempo, tenía muchísimas celebraciones. Los romanos tenían un dicho. Los romanos decían, para que el pueblo te sirva como debe ser, dales 2 cosas, pan y circo. Ese era el dicho que tenían los gobernantes. El pueblo te puede servir de todas las maneras que tú quieres. Se pueden dejar dominar, se pueden dejar esclavizar, pero para eso tienes que darles 2 cosas, pan, comida, y circo, diversión, fiestas, celebraciones. Entonces los romanos tenían muchas celebraciones. La mayoría de las celebraciones eran grandes fiestas, donde se servía mucha comida, y esa comida eran dedicadas a sus dioses. ¿Cuál era el problema que tenían estas pequeñas iglesias que habían nacido, como esta que había sido plantada en Roma? Habían algunas personas que iban a la iglesia de Roma y decían, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo comer esta carne que ha sido dedicada a un ídolo, a un dios pagano, a alguien que no es mi Dios? Entonces, esos desacuerdos que había, algunos decían, sí se puede comer, otros decían, no se puede comer. Algunos decían, no, tú cómela sin pensar que es dedicada a un ídolo, es una carne que Dios bendijo. Otros decían, no, esta carne yo no la puedo comer porque ha sido dedicada a un cierto Dios y yo no puedo como cristiano comer algo que ha sido dedicado a otro Dios. Esos desacuerdos llegan a oídos del apóstol Pablo. Y Pablo comienza a escribir esta epístola, que es la epístola a los romanos, para aconsejarles qué cosa es lo que tenían que hacer con respecto a este punto en el cual no se ponían de acuerdo. ¿Se debía comer o no se debía comer una carne sacrificada a los ídolos? Y por eso es que Pablo escribe este capítulo 14. Y miren lo que dice 14.1. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Lo que hemos leído, el pasaje, Romanos 14.1. Y permíteme unos cuantos minutos para deslizarme dentro de la idea general que tengo para el sermón del día de hoy. Romanos 14.1, hablando de este tema, si se podía comer algo dedicado a los ídolos o no, dice el 14.1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La palabra débil en el idioma original en el que está escrita esta carta significa estricto. O sea, recibe a la persona que es muy estricta en su modo de vida, pero por favor, él es tu hermano, con él convives, con él andas, con él evangelizan, con él predican, con él hacen actividades. Cada semana se reúnen con ellos,
por favor, si alguien es muy estricto en su forma de pensar, no te metas al tema de estar discutiendo sobre uno u otro detalle, porque a veces por ganar una conversación pierdes una amistad. Seguimos avanzando, versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, que significa ¿qué cosa débil? Estricto, solo come legumbres. ¿Okay? Y acuérdense, las festividades romanas tenían mucha comida. Al pueblo dale circo, diversión, para que una vez relajada, esa gente después puedan ser nuestros esclavos. Ahora esa carne se dedicaban a otros dioses. Algunas personas en la iglesia decían, bueno, algunos creen, como dice Pablo, que se puede comer de todo. Otros dicen que no. Seguimos avanzando un poquito más, 14:3. Dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Entonces, Pablo aquí vemos que no da un mandamiento. Hay dos posiciones. Un grupo piensa que sí se debe comer, otro grupo piensa que no se debe comer. En algunos otros pasajes, Pablo siempre decía, yo les mando y les requiero en el Señor que hagan esto. En este pasaje no dice así. En otros pasajes Pablo decía, esto les encargo en el nombre del Señor. En este pasaje Pablo no dice así. Pablo lo que dice es, primera regla, por favor tengan cuidado con el fuego amigo. Tengan cuidado que en el afán de ser muy estrictos con algunas cosas, finalmente salgan lastimándose unos a otros, como amigos o como hermanos. Están en el mismo equipo como iglesia. Se entrenan igualmente en el mismo lugar, reciben el mismo mensaje, conviven en el mismo sitio, pero a veces sin querer nos podemos herir. Seguimos avanzando un poquito más. Denme un poquito de paciencia, por favor. Ahorita te digo a dónde quiero llegar. 14:4. Dice, porque tú, ¿quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo lo que quiere decir aquí es, finalmente, tú no eres dueño de la voluntad de una persona, ni la otra persona es dueño de tu voluntad. Finalmente, a quien sirven y de quienes somos criados servidores es de Dios. Y a Dios es quien tenemos que dar cuenta. Queridos hermanos, aquí me detengo un ratito y voy a donde quiero llegar. El problema no se ha quedado aquí, 2000 años antes. Pablo escribiéndole a los romanos. Hoy, 2000 años después, seguimos con el mismo problema. Se sigue discutiendo si los cristianos debemos participar, celebrar y permitir reuniones, fiestas, conmemoraciones que quizás tienen un origen que no son bíblicos. ¿Okay? Una de ellas es la Navidad. Hace, calculo yo, unos 12, 13 años, a través de las redes sociales se ha venido insistiendo constantemente en que no se debe celebrar la Navidad. Y más o menos ese es el tiempo en que yo veo que con más insistencia se dice que no se debe celebrar en el mundo cristiano la Navidad. Y no solamente la Navidad, muchas celebraciones más. ¿Por qué? Punto número 1. Porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Punto número 2. Porque todos los adornos que tienen que ver con la Navidad son de origen pagano. Ahora, pregunta es, pastor, ¿y usted qué dice? ¿Se debe celebrar la Navidad o no se debe celebrar la Navidad como cristiano? ¿Okay? Porque en ningún lugar de la Biblia dice que se celebraban las Navidades. Entonces, ¿por qué yo tengo que celebrarlas? Ahora, vamos a darte algunas respuestas. Algo de lo cual podemos estar seguros, hermanos, es que Jesús no nació en diciembre. Definitivamente. Por algunos motivos. Lucas capítulo 2 nos dice de que los pastores, cuando llegaron los magos a darle los presentes al Señor, dice que los pastores estaban al aire libre, cuidando sus ovejas en plena noche.
Ahora, recuerda algo, en Israel el clima y las estaciones son tan igual como en este país. ¿Ok? Quiere decir que si fue en 25 de diciembre, allá en Israel hace un frío terrible y también cae nieve. Entonces es muy difícil que unos pastores estén en pleno invierno cuidando al aire libre unas ovejas, comenzando por ahí. Segundo tema, dice la Biblia que José y María estaban esperando, ¿no? Embarazada María estar en Jerusalén. Ahora, dice que el emperador de ese tiempo pidió que cada persona vaya a su respectivo pueblo para empadronarse y hacer un censo. Un emperador jamás haría que su pueblo regrese a cada lugar donde ellos nacieron en tiempo de invierno. Era imposible, tenían que hacerlo caminando en animales. Y en el tiempo de invierno no se podía hacer un censo. Los romanos tenían costumbre de hacer censos en tiempos de primavera o en tiempos de verano. Ahora, lo más probable es quizás que Jesús haya nacido en marzo o en abril. Ahora, la Biblia no nos enseña que la primera iglesia hubiera hecho celebraciones de Navidad. Y en la Biblia no aparece nunca la palabra Navidad. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo es que nace la Navidad? ¿De dónde aparece si no está en la Biblia? Y allí déjame enseñarte algo. Los romanos, te decía yo que tenían muchas fiestas. Y los romanos tenían una fiesta que era el día del 24 para el 25 de diciembre. Los romanos observaban mucho las estrellas, las constelaciones, y ellos se habían dado cuenta que hasta el día 24 de diciembre las noches eran mucho más largas, duraban mucho, había mucha oscuridad. Y a partir del 25 de diciembre en adelante, las noches se hacían más cortas y había más sol. Ahora ellos pensaban que en ese cambio de día, del 24 de diciembre con el 25 de diciembre, en ese día había una guerra en los cielos, lo que pensaban los romanos, y que finalmente el que vencía era el dios del sol, que se llamaba Invicto. Entonces, ese día, 25 de diciembre, los romanos habían hecho una celebración, y en esa celebración proclamaban el triunfo del dios Invicto, que era el dios del sol. Ponían velas, ponían comidas, hacían muñecos y celebraban ese día la victoria de la luz, la victoria del Dios Invicto. Entonces, por lo tanto, ese día, 25 de diciembre, era una celebración de origen romano. Muy bien, esa fiesta se comenzó a celebrar año tras año, hasta que en el año 529, los cristianos le pedían al emperador Justiniano que ellos, siendo ya una comunidad que había crecido tanto, que era un número tan inmenso, también el emperador les permitiera tener una fiesta, no con celebraciones paganas, no con celebraciones a otros dioses, sino celebrando a Jehová. Ahora, finalmente, después de tanto luchar, en el año 529, se hizo la primera celebración de Navidad, que en inglés se llama Christmas, porque Christmas viene de dos verbos, Christ, que es Cristo, y Mass, que es misa. Entonces se puede decir que Christmas, traducido del inglés, es la misa de Cristo. Y en el año 529, el emperador Justiniano dio el ok para que hiciera la primera reunión de Navidad. Ellos, a su vez, le dijeron, nosotros queremos hacer esa reunión. ¿Cuándo? Les dijo el emperador, el día de solsticio. ¿Cuándo caía eso? 25 de diciembre. Entonces los cristianos, aprovechando esa fecha, se reunieron y comenzaron a hacer la primera celebración de Navidad. Pastor, usted mismo lo está diciendo, entonces la Navidad es una celebración pagana. Comenzó como una fiesta pagana y quizás la respuesta sea sí, pero permíteme decirte algo, hay un pequeño problema. Y aquí sí me gustaría que pares las antenas, por favor. Casi el 100% de las cosas que nosotros hacemos son paganas.
si comenzamos a quitar todo lo pagano de nuestra cultura, nosotros venimos de una cultura latina. Latina viene de Roma. Y si quitamos todas las costumbres que nosotros tenemos, prácticamente, no sé si tenemos que meternos en una cueva o hacer algo, porque te voy a explicar, te voy a poner algunos ejemplos de cosas que originalmente fueron paganos. Lo más simple. Si tú dices que no debemos celebrar nada pagano, entonces yo no sé cómo vas a hacer con los días de la semana. Porque el día lunes se hizo para adorar a la luna. El día martes se hizo para adorar al dios Marte. El día miércoles se hizo para adorar al dios Mercurio. El día jueves se hizo para adorar al dios Júpiter. El día viernes se hizo para adorar al dios Venus. Y el día sábado se hizo para adorar al dios Saturno. Y el día domingo para adorar al Sol. Pregunta, si tú no quieres hacer nada pagano, ¿qué vas a hacer con los días de la semana? Segundo, si tú metes la mano a tu bolsillo, tienes un billete verde que se llama dólar. El dólar es pagano. Bótalo. En la parte de atrás, tú vas a ver una pirámide. Y esa pirámide tiene un ojo. Y eso tiene un signo, que mucha gente dice que los masones fueron los que inspiraron ese símbolo. Ahora, por lo tanto, ese dólar tiene un origen pagano. ¿Qué haces con dólares en el bolsillo? Recházalos. ¿Ok? Yo no sé si usted sabe, pero los cumpleaños tienen origen pagano. Cuando usted celebra un cumpleaños, el cumpleaños comenzó como una celebración a un Dios. Esta corbata que yo uso tiene un origen pagano. Se hacía para celebrar a un Dios. Las vacaciones tienen un origen pagano. ¿Okay? Se hacían celebrando a una cierta divinidad. Así que si somos estrictos en que nada de lo que hacemos debe ser ni pagano ni bíblico, entonces usted no debería mover dólares en su banco ni en su bolsillo. Usted no debería celebrar cumpleaños. ¿Ok? Usted no debería celebrar aniversarios. Los aniversarios también vienen de origen pagano. Entonces, la pregunta es, a ver, para los débiles o estrictos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pregunta, cuando sea tu aniversario de matrimonio y el esposo te diga, no, el aniversario es pagano, no, ¿te gustaría o no? ¿No? Por no gastar, ¿no es cierto? De repente, un día, toda tu familia se pone de acuerdo y hacen un pequeño cake, y a las 12 de la noche te despiertan y vienen Happy Birthday to you. No, eso es pagano, yo no celebro la Navidad. Los cumpleaños son paganos. Entonces, otro ejemplo más. ¿Qué vas a hacer con tu nombre? Si usted se llama Justo, Justo era una divinidad. Si usted se llama Ana, Ana era una divinidad. Si usted se llamaba Justiniano, María, también era una divinidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir al registro civil y reclamar y cambiar tu nombre? ¿Te das cuenta hasta la exageración que podemos llegar cuando nosotros vamos a esos detalles? Otra cosa más que te quería decir, a veces somos muy estrictos con las fechas. Y a veces decimos, no, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Perfecto. Ok. Yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué día estamos hoy? ¿Qué día? No escucho. Te equivocaste. Hoy día no estamos domingo. Y te explico por qué. Hasta el siglo VI, el mundo tenía un calendario. Y en el siglo VI, Gregorio hizo un cambio de calendario. Para hacer ese nuevo calendario hicieron algunos ajustes. Ahora, se ha descubierto... Primero, antes de hacer ese calendario, tuvieron que dejar 5 días en el aire. Porque dijeron de que era la única forma de encajar con las fechas.
se ha descubierto que el calendario gregoriano que hizo Gregorio está mal hecho. O sea que lo más probable es que hoy día no pueda ser domingo. Quizás hoy día estamos miércoles, estamos jueves. Otra cosa más, la NASA ha descubierto, escúchame bien, que los días no duran 24 horas. La NASA ha descubierto que cada día dura exactamente 23 horas 56 minutos. Quiere decir que cada día estamos perdiendo 4 minutos. Multiplica por los miles de años que han pasado desde que se hicieron los calendarios. Entonces, lo más probable es que usted no tenga la edad que usted cree. Que usted no viva en el día que usted está viviendo. Así que si te estás peleando, ¿no?, por si el día de reposo es viernes, sábado, domingo, lo que sea, permíteme decirte que tú puedes estar guardando un día de reposo y de repente es lunes. Porque el tiempo, finalmente, como decía Einstein, viene a ser algo relativo. Seguimos avanzando. Romanos 14, 5 y 6. Vamos a avanzar un poquito en el tema para llegar a la conclusión que te quiero decir. Romanos 14, 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. Entonces Pablo dice: de nada te sirve hacer algo si tú no tienes fe y corazón para hacer eso. La pregunta es: pastor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si todas las celebraciones son paganas, si mi nombre es pagano, si el billete que yo uso es pagano, si el calendario que uso es pagano, si la corbata que uso es pagano, si las celebraciones que hago son paganas, ¿qué hago? ¿Qué mundo creamos? ¿A qué planeta nos mudamos? ¿No es cierto? Y el apóstol Pablo dice: finalmente, las cosas se han hecho para que usted pueda tener un corazón que sea de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida. Sin importar el día. Dios no mira la fecha, Dios mira el corazón. Los cristianos deberíamos celebrar algo. En la Biblia aparecen 128 veces la palabra celebrar. La pregunta es: ¿deberíamos celebrar la Navidad? Y quizás quería decirte un par de cosas. La Navidad es, el día que nació Jesús, es tan importante que Satanás quiso matar a todos los niños y movió a un emperador para que hiciera un decreto que todos los niños menores de 2 años fueran muertos. La Navidad, o el día que nació Jesús, la natividad, es tan importante que los ángeles, cuando fueron a ver esa escena, dijeron: hoy es día de gran gozo y júbilo. Así que el Hijo de Dios puede hacer cosas que no están dichas en la Biblia como mandamientos, siempre y cuando no rompan los principios cristianos y siempre y cuando no sean pecado. Te pongo un ejemplo. ¿Usted o alguien que está acá fuma marihuana? Si la respuesta es no, ¿dónde dice en la Biblia que no debe fumar marihuana? Pregunta: ¿alguien de aquí, ustedes, ¿no?, tienen aplicaciones donde ven pornografía en su celular? Si la respuesta es sí o no, yo te hago la pregunta: ¿dónde dice la Biblia que tú no puedes prender una aplicación en tu celular y ver o no ver pornografía? Y la respuesta es: no está en la Biblia. ¿Y por qué lo haces? Porque los principios sí están en la Biblia. Hay mandamientos específicos que están en la Biblia y hay principios generales que están en la Biblia. Hay cosas que las decidimos por mandamiento, hay cosas que las decidimos por sentido común, siempre y cuando no nos lleven a pecar. Querido hermano, si usted quiere celebrar la Navidad, hágalo, pero sí con una advertencia: hágalo como debe ser. Navidad se celebra el nacimiento de Jesús. Y si usted hace de todo, regalos, comida, adornos, y no pone a Jesús en el medio de esa reunión, de nada le sirve. Perdió el sentido de la reunión.
porque el sentido de la reunión es el nacimiento de Jesús. Si usted cambia a Jesús por Santa Claus, ya no es Navidad. Como dice el inglés, Jesus is the reason of the season. Jesús es la razón de la estación. Dentro del mundo cristiano hay dos fechas muy importantes que se proyectan totalmente a todo tipo de religiones y al mundo en general. La primera es la Navidad y la segunda es la que se llama la Semana Santa. En una se conmemora el nacimiento de Jesús y en la segunda se conmemora la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Sabes qué? Hay un problema, hermanos, que si como iglesia nos seguimos peleando, ¿ok? Y seguimos discutiendo que si se celebra o no se celebra, si esto, si el otro, si aquí, si allá, lo que va a pasar es que esa ley que se ganó en el año 549 después de Cristo y por la cual el emperador Justiniano le dijo a los cristianos, ya, les entrego ese día, celebren ese día a su rey, esa fecha se puede perder. ¿Por culpa de quién? De nosotros mismos. Y en lugar de estar predicando en hacer bien, muchas veces estamos pendientes de fechas, de detalles, y estamos discutiendo algunas cosas. Mateo capítulo 13, versículo 24 nos habla acerca de una parábola. La parábola es del trigo y la cizaña. Y la parábola dice así, que había un hombre que tenía un buen campo, donde tenía una buena semilla. Y viene un enemigo de noche, cuando nadie lo ve, y comienza a sembrar cizaña dentro del campo. Y cuando pasó el tiempo, la cizaña comienza a crecer. Entonces los obreros dicen al Señor, ¿de dónde salió cizaña? Si nosotros siempre sembrábamos trigo. Te quiero explicar un minutito qué significa esta parábola. Los expertos sembradores, y sobre todo los que siembran trigo y cebada, saben perfectamente esto. Siempre que se levanta una cosecha de trigo o de cebada, aparecen dos tipos de cosas que se parecen mucho, pero que no son iguales. Uno es el trigo, la espiga, y otro es la cizaña. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? El trigo tiene adentro comida y la cizaña tiene la misma apariencia, pero cuando tú le quitas la cáscara, está vacía. ¿Qué pasó? Alguien de noche vino y sembró cizaña en medio de ese campo. Y hermanos, no vaya a ser que dentro de las iglesias cristianas, dentro de las congregaciones de fe, venga Satanás y comience a sembrar pequeñas cizañas que no tienen fruto y se ponen a discutir unos con otros por fechas, por acontecimientos, por reuniones, y nos olvidamos de lo más importante, de predicar a Jesús y de hablarle a otros del mensaje de esperanza. Y esa familia, en lugar de crecer junta, va a comenzar a crecer dividida. Tú sabes que uno de los mayores emperadores que hubo en el mundo fue Julio César. Julio César tenía este dicho. El dicho de Julio César era, divide y vencerás. ¿Qué cosa hacía Julio César? Cuando quería invadir un territorio, primero mandaba un montón de chismosos en medio de todo ese lugar y les comenzaba a hablar mal del emperador. Este emperador es malo. Este emperador no sirve. Este emperador del otro lado te va a dar más cosas. Este emperador se llena de plata y tú no disfrutas. Entonces, ¿qué cosa sembraba en medio de ese pueblo que iban a atacar? Duda, debilidad, ¿no es cierto? Y entonces lo desanimaba. ¿Qué significa desanimar? Desanimar significa, acuérdense, Dios cuando sopló en Adán el aliento de vida, le dio ánima, le dio vida. Y desanimar significa quitarle ese aliento, desalentar a la población. Y cuando esa población estaba débil, no estaba unida, ahí recién venía este emperador y destruía todo. ¿Okay? Y hermanos, la iglesia debe tener fuerzas para seguir adelante en la vida. Y por último, me gustaría decirte algo. Y acá es el mensaje principal que te quiero dar en esta mañana. De nada sirve que tengas reposo el domingo, el sábado. De nada sirve que celebres tu cumpleaños o no, que celebres Navidad o no, que tengas una casa adornada o no. De nada sirve si es que tu vida personal está desordenada.
De nada sirve si tu vida sexual es un desastre. De nada sirve si en tu trabajo te robas las cosas. De nada sirve si estás haciendo cosas indebidas con tu familia. De nada sirve si la gente que vive contigo no ve un cambio. De nada sirve si tu celular está lleno de fotos indebidas, de aplicaciones indebidas, de mensajes indebidos, de citas indebidas. Porque finalmente lo que marca la vida de un cristiano no es las fechas que él sigue, sino es una vida cambiada y transformada por Jesús. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículos del 15 al 23, por favor. Colosenses capítulo 2, versículos del 15 al 23. Colosenses capítulo 2, del 16 en adelante, vamos a ver, por favor. Lo que le dice el apóstol Pablo como una recomendación a otra iglesia, la iglesia de Colosas, acerca de lo que ellos deberían hacer con respecto a estos temas, de celebraciones, de fiestas, si debían participar o no debían participar. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, ¿lo tienen? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, días de luna nueva o días de reposo, que eran fiestas, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada en su propia mente carnal. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Versículo 23. Todas estas cosas, o sea, las fiestas, las leyes, tienen cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y Pablo dice, de nada sirve que tú celebres o no los días de luna nueva, la fiesta romana. De nada sirve que tú celebres o no los días de reposo, fiesta judía. De nada sirve que tú comas o no lo sacrificado a los ídolos, si es que tu vida personal, íntima, no va de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y eso es lo que finalmente nosotros debemos tener en cuenta. Juan capítulo 4, versículo 23 dice que el Señor Jesús está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que este fin de año, que se vienen estas celebraciones, acuérdate de algo, Jesús es la razón de la celebración. No son los regalos. Si usted no puede regalar algo, por favor, Navidad no está hecho para regalar. Navidad está hecho para recordar el nacimiento de Jesús y reconocer que ese niño vino a hacerse hombre y a morir por mí y a ponerse en mi lugar. Y por eso, pagando él el castigo por mí, es que yo obtuve mi salvación. Navidad no es adornos. Si usted no puede adornar su casa, no se preocupe, no se afane. Si usted no tiene un presupuesto para hacer una hermosa reunión, una hermosa cena, no se preocupe. La Navidad no está hecha para eso. Pero, por otro lado, si usted en Navidad no hace nada para recordar lo que hizo Jesús y por qué vino a este mundo, entonces, de la misma manera, no está haciendo nada. Ponga a Jesús en el medio de su corazón. Te quería explicar algo. Había una profecía para los judíos. Estaba en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esta profecía decía que en Belén iba a nacer el Salvador del mundo. Ahora, Belén era una ciudad que quedaba en Judea. ¿Sabes qué cosa hacía cada persona que construía una casa en Belén? Hacía todo. Hacía el piso, las paredes, las ventanas, el techo, el terrado. Pero había una esquina de esa casa que se llamaba pesebre.
Y efectivamente el pesebre no era un montón de paja. El pesebre no era un montón de madera acomodada. El pesebre era una esquina en la casa de un judío. Por si Dios se dignara a que en esa casa nazca el Salvador del mundo. Y todas las casas en Belén tenían un pequeño pesebre, esperando que Dios se digne a mirar esa casa y que haya gracia y que allí pueda posar finalmente el Salvador del mundo. ¿Usted sabía que hay un espacio en la construcción de su corazón hecho especialmente para que Dios venga a morar allí? Dios quiere morar en tu corazón y usted tiene un pequeño espacio en lo más profundo suyo, la cual debe usted entregar al Señor. Y ese es el mensaje que nosotros en esta Navidad debemos transmitir a otros. Porque si nos dedicamos a hacer fuego amigo y a lastimarnos unos a otros por detalles, fechas, celebraciones, reuniones, paganismo, hermanos, lo que vamos a hacer es perder la claridad de las cosas que nosotros predicamos. Por último, si usted no quiere celebrar Navidad, no la celebre. No hay ningún problema. Está en su derecho. En esta iglesia, ni en ninguna iglesia, se le puede obligar a celebrar algo. Pero lo que sí te pido, a ti que no vas a celebrar y a ti que sí vas a celebrar, es que te comportes como un verdadero hijo de Dios todos los días de tu vida. Porque finalmente el cristiano no está marcado por qué celebra. El cristiano está marcado por qué tipo de vida vives, por cómo andas, qué ven los demás en ti. Quitemos de la sociedad el fuego amigo y comenzamos a poner misericordia entre cada uno de nosotros. Recibamos al que se equivocó. Recibamos al que nos falló en algún momento. Recibamos a aquel que tiene una nueva oportunidad en la vida y quiere comenzar otra vez. Amémonos. Esta es tu iglesia, hermano. Este es el lugar donde tú convives, donde tú comes, donde viene alguien y te ayuda y te abraza y te da comida y te da ropa. ¿Okay? Y la Biblia nos marca los dos principales mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no puede faltar en las congregaciones de fe. Porque si falta eso, estaremos tirando fuego amigo en medio de las iglesias. Y las iglesias, en lugar de ayudarse y crecer, lo que estarán haciendo es mermar la obra de Dios. Y finalmente quitarle su sitio a Jesús, que es tan importante en esta sociedad. Así que, para usted, que de repente está en la vida tratando de avanzar en sus situaciones, en su trabajo, en sus proyectos, en su vida, con su familia. Usted que desea que sus hijos puedan ser más de lo que usted es o ha sido. Usted está en su derecho. Pero permíteme decirte algo. Solo nunca lo podrás hacer. Pero si estás con Dios, todo es posible para aquel que todo lo cree. Todo lo puedes si Cristo te fortalece. Así que, ¿por qué no le abres un pequeño espacio, un pequeño pesebre, un pequeño lugar donde habite Jesús en tu vida? No una religión, no una denominación, no que te cambies de iglesia. Déjale a Jesús trabajar en ti. Deja que Jesús nazca cual Belén en ese lugar más profundo tuyo, que es tu corazón. Y permíteme decirte que así como Jesús creció en gracia y sabiduría delante de los hombres, usted también crecerá en gracia y sabiduría delante de los demás. Y todo lo que hizo ya no lo va a volver a hacer. Porque ahora usted va a tener algo nuevo en su corazón. Dios habitando en usted. Y usted ya no va a tener necesidad de comprar algo para sentirse bien, de ir a un sitio para sentirse bien, de buscar a alguien para sentirse bien. Porque la felicidad que Dios da llena y sobreabunda el corazón de cada uno de nosotros. Así que esta Navidad no se preocupe por los gastos, ni por las compras, ni por los adornos, ni por las necesidades. Si usted lo quiere hacer, hágalo.
Si usted no lo puede hacer, por favor, no lo haga. No se endeude. No se meta en problemas. Si usted no tiene para dar un regalo, no haga regalos. No tiene usted la obligación de darle un regalo a alguien. No hay mejor regalo de abrazar a alguien y decirle, sabes que este año quizás no te pueda dar un regalo, pero quiero decirte que te quiero de todo corazón. Y eso va a ser algo más impactante que cualquier cosa material. Así que para usted que anda en la vida y quizás está esperando, diciendo, ¿cuándo me saldrá bien mis cosas? ¿Por qué hago y me esfuerzo? ¿Y por qué hago mi mayor intento y nunca me van bien las cosas? Me gustaría decirte que usted no necesita mejorar su vida. Usted no necesita cambiar su modo de pensar. Usted lo que necesita es arrepentirse y comenzar una nueva vida, pero con Jesús dentro de su corazón. Y cuando usted lo haga, cosas hermosas comenzarán a pasar en usted. Cuando usted lo haga, nuevas actitudes le nacerán a hacer, sin que nadie le diga, sin que nadie lo presione, sin que nadie lo empuje. Porque Dios habrá hecho algo especial en usted, habrá nacido en su corazón. Y la Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios siempre tiene amor en su corazón. Así que ese es el mensaje que nosotros predicamos. Y ese es el mensaje que usted debe escuchar hoy, los días de Navidad, los días de feriados y todos los días de su vida. Ame a Dios y ame a su prójimo como a sí mismo. ¿Le parece? Nos ponemos de pie y vamos a orar. Me gustaría orar por usted que quizás tiene algo pendiente en la vida. Quizás tiene un hijo lejos. Quizás tiene una situación difícil. Quizás tenga una preocupación por una fecha pendiente. Quizás vea que las cosas, por más que se esfuerza y pasen los años, no salen como usted quiere. Me gustaría decirte que hoy día hay una invitación para ti. Hay una invitación a comenzar una vida, pero de verdad con fe. Y cuando tú comiences realmente a seguir a Dios de todo corazón, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Y si Dios ya nos dio lo mejor que tenía, que era su Hijo, y vino a este mundo a nacer por cada uno de nosotros, ¿cómo Dios no te va a dar las pequeñas cosas de la vida? ¿Cómo Dios no va a suplir una cuenta? ¿Cómo Dios no va a suplir una necesidad? ¿Cómo Dios no va a arreglar unos papeles? ¿Cómo Dios no va a arreglar un trámite pendiente? ¿Cómo Dios no va a cambiar un hijo que está en una situación difícil? Dios tiene poder para hacer eso y mucho más, si tú comienzas una vida de fe. Así que ora conmigo en esta mañana. Señor, te agradecemos en el día de hoy porque una vez más hay una invitación a seguirte a ti. Señor, y el hombre siempre hemos sido, los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Nosotros, Señor, tenemos en nuestra mente, en nuestra percepción, guardar fechas, hacer cosas, celebrar cosas. Y nosotros pensamos que así nos acercamos a ti. Sin embargo, tú lo que quieres no es que hagamos cosas. Tú lo que quieres es que recibamos eso que tú ya hiciste por nosotros, que es enviar a tu Hijo Jesús y que Él pueda ser el Señor de nuestras vidas y que Él pueda ser un pesebre en nuestro corazón y poder tener una vida pero con Él, que nuestra vida gire en Él y tú vas a hacer que todo lo demás se desarrolle con bien. Así que te pido por cada uno de los que están aquí. Mira a la madre que llora, mira, Señor, al padre sufriendo, luchando por poder pagar sus cuentas. Mira al hijo que ve que no puede avanzar en la vida por limitaciones propias de sus situaciones. Y te pedimos que en cada uno de los hogares de esta iglesia tú puedas poner tu mano de bendición. Así que te los encomiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una canción más antes de terminar, por favor. Y vamos a dar gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios.
Vamos a darle gloria a Dios con nuestras voces, con la música, con nuestro corazón. Cuán hermoso es Jesús, son tus palabras, es su amor. Cuán glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Ahora, iglesia. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Todos juntos, te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. La que me salvó